adoramos y alabamos a nuestro Dios. Estar en su presencia. Qué lindo. En esta mañana quiero charlar sobre un tema importante, un tema muy importante para Jesús. Y si es importante para Jesús, es importante para nosotros. El tema de esta mañana, la charla que vamos a tener, se titula Mi Getsemaní. Para Jesús, ¿qué era el Getsemaní para Jesús? Para Jesús, Getsemaní era un lugar muy importante. Para Jesús, Getsemaní era el lugar donde Él iba a hablar. Era el lugar donde Él iba cuando estaba muy triste. Por eso, en esta mañana, Dios quiere que vos y yo tengamos nuestro Getsemaní, nuestro lugar. Es el lugar donde buscamos la presencia de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo lo hacía Jesús. Por eso vamos enseguida a Marcos, la palabra de Dios. Marcos, capítulo 14, del 33 al 36. Marcos, capítulo 14, del 33 al 36. Y dice así la palabra de Dios. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Es tal la angustia que me invade, que me siento mal. Fíjense, cuando Jesús fue a Getsemaní, cuando Jesús fue a ese lugar, Él estaba muy triste. Y fíjense, dice que me siento, fíjense la tristeza o la angustia que habla esta versión, que me siento morir. ¿Cuánto de nosotros nos podemos sentir reflejados en estas palabras? ¿Cuántas oportunidades y momentos hemos tenido donde nuestra alma se sentía muy triste, muy angustiada? ¿Cuántos jóvenes, adolescentes, se le meten en la cabeza ese deseo de quitarse la vida? Hoy estamos pasando un tiempo donde casi la mayoría de los jóvenes le vienen estos pensamientos en su mente. Personas grandes, padres, hasta ancianos. Es un espíritu, es el enemigo que perturba tu mente para impulsarte a tomar una decisión. Y Jesús, que es Dios, pero no olvidemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. No era todo Dios o mitad, no, era 100% hombre y 100% Dios. Ahora, Él estaba atravesando ese momento. Jesús, el Salvador, el que le sacó la llave de la muerte a Satanás, pero muestra su humanidad. Muestra que también por eso, y ahora más adelante, ¿por qué nosotros podemos ir a Él? Porque Él sabe lo que sentimos. Porque Él experimentó lo que vos estás experimentando. Ahora, en ese momento de angustia, en ese momento con deseo a morir, con ese momento con deseo de una angustia y un dolor, ¿qué hizo Jesús? Dice que buscó a Pedro, a Santiago y a Juan. No lo pasó solo. A veces vienen esos pensamientos, a veces estamos tristes, a veces estamos angustiados. Y nos aislamos. Nos quedamos solos. Ahora Jesús, siendo Dios, Él necesitaba
pasar ese proceso y ese tiempo con un grupo de amigos. Él sabía que no podía transitar esa situación solo. Y dijo: quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora, decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué es el Getsemaní para Jesús? Es un lugar donde podía expresar sus sentimientos. El Getsemaní para Jesús era muy importante, era su lugar donde podría encontrarse con Jesús, y no solo, sino con un grupo. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Tenés un Getsemaní? Porque si Jesús, siendo Dios, necesitaba tener un lugar para expresar sus momentos difíciles, sus momentos de angustia, ¿vos pensás que vos y yo somos mejor o más poderosos que Jesús? Cuando queremos estar solos, cuando dice: yo que me la arreglo solo, no le conozco a nadie. Jesús, vuelvo a repetir y voy a seguir insistiendo, siendo Dios, necesitó un grupo de amigos. ¿Cuál es tu Getsemaní? Tu Getsemaní puede ser un grupo pequeño. Tu Getsemaní puede ser un domingo en una reunión general como esta. Tu Getsemaní puede ser un café. Lo importante es que tengas un Getsemaní. Que tengas un lugar donde sabes que te podés apartar. Y no solo, sino con un grupo de amigos, o de personas, o de hermanos, donde vos podés ver tu corazón. Jesús era su líder. Jesús era su pastor, su maestro. Ay, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras? Fíjense en el nivel que los discípulos miraban a su maestro, pero muchachos, vengan, los necesitan. ¿Cómo? Si nosotros tenemos, nosotros también los necesitamos. Estoy transitando un momento difícil. Estoy angustiado. Estoy triste. Yo imagino a los discípulos. Y ahora, es que todos nos necesitamos. Todos necesitamos uno del otro. Ese es el cuerpo. Todos necesitamos tener un Getsemaní, todos necesitamos abrir nuestro corazón a Dios, porque dice que fue acompañado de oración, dice que se tiró al suelo y oró al Padre. Pero necesitaban un compañero de oración, necesitaban personas que oraran juntamente con Él. ¿Tenés un Getsemaní? Yo lo tengo. ¿Vos tenés un Getsemaní? Ahora, porque si no tenés un Getsemaní, está bien. Veo que está a un nivel superior que Jesús. Porque Jesús necesitaba un Getsemaní. Jesús necesitaba un lugar de contención. Jesús necesitaba un lugar donde expresar su sentimiento de dolor. Un lugar donde no se sienta acusado. Cuando no se sienta solo. Un lugar donde se sienta comprendido. Y iba a salir al mundo. Es que a veces, cuando uno tiene responsabilidad, en ese momento nos sentimos juntos. Y necesitamos que nos escuchen. Todos. Aun cuando Dios nos dé la capacidad y la sabiduría de dar palabras, de abrazar, pero todos necesitamos
un lugar donde podamos abrir nuestro corazón sin ser juzgados, contar nuestros sentimientos sin ser puestos. Todos necesitamos eso. Por eso es posible que vos sigas avanzando en este tiempo y con esos sentimientos, con esa situación, y no tenés tu Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículos 43 al 46. Lucas capítulo 22, versículos 43 al 46 dice: entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Por qué necesitamos que se vaya? Porque Dios manda fuerza y restauración a alguien que le quebranta. Cuando están todos reunidos en mi nombre, yo estoy a veces. Y ahí Jesús, cuando fue con sus cargas, con su dolor, con lo que sabía, y le dijo: Padre, si es posible, pasa esta situación que sé que está por venir, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga, perdón, mi voluntad, no la tuya. Porque cuando vamos a un Getsemaní, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, a veces queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero muchas veces tenemos que aceptar, escuchar lo que tenemos que escuchar, y a veces no nos gusta escuchar. Y Jesús, vuelvo a repetir, siendo Dios, siendo que le iba a cargar el peso del pecado de todos, Él también necesitaba escuchar lo que no quería escuchar. Porque en lo humano, Él decía: Padre, si hay otro lugar, si hay otra forma, hacedlo. Pero dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quiero escuchar lo que yo quiero escuchar lo que vos querés. ¿Cómo nos cuesta aceptar cuando alguien de Dios nos dice una palabra de verdad y de amor, pero no es la que queremos escuchar? Ya no nos gusta. Ya no es palabra de Dios, no es un ungido. Porque no me dijo lo que yo quería escuchar. ¿Te imaginas Jesús? Pero cuando aceptamos, cuando decimos: Señor, haga tu voluntad, el Señor nos va a hacer transitar, sí, esa enfermedad. Dios nos va a hacer transitar, sí, ese problema, sí, esa dificultad. Pero te va a mandar un ángel para que te fortalezca, para que te prepare, para que te capacite, para enfrentar esas circunstancias. Porque a veces vamos a Dios para que cuando salgamos de acá y salgamos de nuestros Getsemaní, sacamos de nuestra oración, no tengamos una enfermedad, no tengamos más problemas, no tengamos más problemas de matrimonio, no tengamos más problemas con los hijos. Eso es lo que queremos escuchar, eso es lo que queremos ver. Pero salimos de nuestro Getsemaní y tenemos que enfrentar el problema. Tenemos que salir de Getsemaní y seguimos con nuestra enfermedad. Pero hay un ángel que Dios manda, porque Dios no nos va a dejar solos. Dios va a transitar con nosotros ese momento. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gota de sangre que caía en tierra. Fíjense la angustia de tal, aun cuando venía el ángel y lo estaba ahí sosteniendo. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró durmiendo. ¿Pero por qué estaban durmiendo? Agotados por la tristeza. El equipo de Jesús, el equipo de oración, los más íntimos, también estaban tristes, también estaban cansados y no pudieron velar una hora. A veces pasa de formar personas alrededor, líderes, pastores, y se te quedan dormidos. Porque ellos también necesitan un Getsemaní. Ellos también necesitan tus oraciones.
Porque no viene la respuesta del ser humano. Nos sentimos acompañados y es necesario ver nuestro corazón, pero la respuesta viene de Dios. Él es el que nos va a levantar y restablecer. Dios. Porque la respuesta no vino del equipo. El equipo nos ayudaba a buscar la presencia de Dios, a orar, pero la respuesta siempre viene de Dios, agotados por la tristeza. ¿Por qué estaban durmiendo? Les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Como decía Carlos, la necesidad de orar en todo momento, individual, comunicacional. Es importante la vida del cristiano en la oración. Es imposible, hermano y hermana, que puedas crecer, que puedas vencer lo que está pasando si no tenés Getsemaní. Si no tenés un grupo pequeño, si no tenés un grupo de oración, si no tenés... Y sea quien sea. Porque a veces nos creemos que somos los que Dios nos puso para ministrar y ministrar. Todos necesitamos ser ministrados. Todos necesitamos un Getsemaní, porque Jesús nos dio el ejemplo. Porque Él dijo: yo necesito un Getsemaní. Yo que sano a los ciegos, yo que restauro al paralítico, yo que sano a los leprosos. Necesito un Getsemaní. Pero hay tanto orgullo en nuestro corazón. ¿Quién me puede decir? ¿Qué le voy a contar mis penurias o mis debilidades? ¿Saben una cosa? Parte de muchas tácticas que usan como alcohólicos anónimos son cristianas. Una de las frases o lo que tiene que decir el primer alcohólico o adicto y va a un lugar de autoayuda, lo primero que tiene que decir es esto: soy drogadicto, soy alcohólico. Es declarar lo que es, o lo que está pasando, o lo que está atado. Y de ahí empieza la liberación. De ahí empieza a romperse las cadenas. Cuando hay una confesión, cuando reconoces que sos necesitado. Pero cuando hay orgullo en tu corazón, cuando crees que nadie te puede dar una palabra de aliento, no salís de tu desierto, no salís de tu situación. Por eso necesitamos Getsemaní, porque Jesús lo necesitó. El consuelo vino de los compañeros de Jesús, porque ellos también necesitaban, pero el consuelo siempre viene de Dios. ¿Por qué Jesús necesitaba un Getsemaní? ¿Por qué? Y vamos a ver en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 32. ¿Por qué Jesús necesitaba Jesús, siendo Dios, necesitaba un Getsemaní? Y dice, Juan capítulo 16, versículo 32, lo leo en otra traducción. Dice: cada uno irá por su lado y me dejarán solo. ¿Por qué Jesús necesitaba un Getsemaní? Porque él tenía una tristeza de abandono. Jesús también sufrió abandono. Él sabía, porque Dios le había revelado, porque los profetas le habían revelado, que él iba a quedar solo. ¿Cuál era la tristeza, la angustia que tenía Jesús? Era que iba a quedar solo. Aún sus mejores compañeros lo iban a dejar solo. ¿Cuál es tu tristeza? ¿Te sentías abandonado o abandonada? ¿Te sentís que te dejaron solo?
Jesús también. Jesús necesitaba un Getsemaní porque tenía ese dolor de que lo iban a abandonar. Porque él sabía que él lo iban a juzgar. Jesús te entiende. Jesús sabe lo que es ser juzgado por los demás. Porque él fue juzgado. Jesús te entiende cuando tenés dolores en tu cuerpo. Porque él sintió los latigazos. Porque él sintió los dolores de su cuerpo, el dolor de la cruz. Te sentí abusado. Dios fue abusado con palabras ofensivas. Le pegaban. ¿Quién te pegó? Fuiste maltratado, maltratada. Jesús pasó por eso. ¿Por qué Jesús necesitaba un Getsemaní? Porque sabía que él iba a sentir dolor de pérdida, dolor de ser juzgado por los demás, ser calumniado. Él sabe lo que es sentirse solo. Él sabe lo que es dar un mensaje y que el resto se ríe. Él no entiende. Porque él pasó lo mismo que estás pasando, por eso te entiende. Mateo capítulo 27, versículo 46, Mateo versículo 27, capítulo 46. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué Jesús necesita un Getsemaní? Y me gustó encontrar esa imagen, no se ve, pero a mí me puso los pelos parados. En Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 43 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acá estaba el Hijo de Dios. Acá en esa noche, en esa madrugada oscura, acá estaba cargando Jesús con todo el pecado del mundo. Y donde hay pecado, Dios no está. Y él sintió la espalda del Padre. ¿Vos sentiste cuando alguien te da la espalda? ¿Vos sentiste el dolor del que querés, del que amás? Si te pegó la boca, él no entiende. Jesús no entiende. Por eso necesitamos que se vaya. Porque él tenía esos dolores en su corazón de ser traicionado, de ser abandonado, de ser azotado, de ser juzgado. Yo no sé cuál es tu dolor. No sé en tu vida cuál duro y difícil estás transitando. No sé cuál es lo que te está llevando a hacer esas cosas que no querías hacer. Pero él sí sabe. ¿Por qué pasó lo mismo? Él te entiende. Por eso es necesario que tengamos un Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas capítulo 22, versículo 42 dice así la palabra de Dios: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa, este sufrimiento en mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Se acuerdan que hablamos de esto al principio? Él fue el Getsemaní. Él le dijo: Padre, me mostraste todo. Sé todo por los profetas lo que voy a pasar. Si tú quieres, lo puedes hacer. Pero que no se haga. Pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Estás dispuesto a que se haga la voluntad de tu vida? Cuidado. Porque a veces estamos en el Getsemaní y le decimos: Señor, sácame este sufrimiento de este mundo. Cuidado. Porque a veces eso es una reacción o una contestación de Dios a nuestra mirada humana, cortita. Pero Dios va a responder según su voluntad y lo que mejor te viene para vos. Y lo mejor que es para Dios
muchas veces no es lo que digo que era mejor. Pero cuando estamos en Getsemaní, tenemos que decir, Señor, esa es la pregunta. Señor, mostrame cuál es tu voluntad. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo no lo aprendía? ¿Cómo lo aprendés, Jesús? Es el único que pasó por todo lo que pasaste vos. Pero ¿sabes con la gran diferencia que no pecó? Es el único donde podemos ir, es el único donde podemos arrodillarnos, porque es el único que nos puede entender, el único que te puede entender, porque Él pasó por todo el sufrimiento que vos pasaste. Sí, por todo. Estoy dando algunos. Pero cuánto de lo que está pasando, y Él también pasó. Por eso es el que está, al que podemos ir. Es el único que nos puede restaurar. Es el único que nos puede sanar. Porque Él pasó por lo mismo que pasaste. Él no entiende, Él no comprende, Él sabe lo que estás sintiendo. No creas que sos el único, la única. No creas que lo que te está pasando, nadie sabe más que vos. Jesús sabe ese dolor. ¿Te entiendes ese dolor? ¿Cuál es tu Getsemaní? En esta mañana quiero que vos entiendas que necesitamos un crecimiento. Ahora un Getsemaní, está bien que vos tengas tu intimidad con el Señor. Pero Jesús, su Getsemaní, lo llevó a 3 amigos. Aún cuando sabía que la respuesta no venía de sus amigos. Porque la respuesta él sabía que no venía del Padre. El ángel le iba a mandar no a los amigos, sino iba a mandar, pero él necesitaba tener. Por eso es tan necesario cuando estamos de frente y cada uno está diciendo, vayamos al grupo pequeño. Necesitamos tener un crecimiento. Necesitamos tener un grupo de amigos. Todos. El que crea que no, hay una dureza en su corazón. Pero un grupo, necesitamos todos, donde ese grupo no te juzgue. Cuando vos entras en ese grupo libre para abrir tu corazón. Un grupo como Jesús tenía un grupo, aún vos se quedó dormido por Jesús. Pero un grupo donde él podía decir, muchacho, estoy triste, tengo una angustia. Era un lugar de confort donde el pastor sentía la libertad de abrir su corazón, porque era su pastor. Era su líder, su maestro. Pero él tenía un equipo donde él se sentía escuchado, comprendido, donde podía abrir su corazón y no sentirse solo. Aún cuando se le dormía. Todos necesitamos Getsemaní. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Por qué necesitamos un Getsemaní? Porque nos sentimos abandonados, traicionados, despreciados, estamos siendo juzgados por alguien. Cada uno está herido y tiene que ser sanado. Todos necesitamos ser sanados. Jesús necesitaba ser sanado porque también había esa en su cuerpo. Por eso necesitaba al Padre. Por eso necesitaba Getsemaní. Ahora hay 2 opciones que vos podés elegir. 2 opciones. Una, vivir con el dolor solo. Llevarte el dolor por todo lado. Esa es una opción. No le cuesta a nadie. Me hago el fuerte. Me hago que todo lo puedo. Pero
pero eso es una cosa. O dos, podemos entregar a Jesús para que Él te transforme. ¿Saben cómo? Como lo hizo con José. Podés vivir toda tu vida con ese dolor que no se lo dejaste, ni se lo viste, ni le dijiste a nadie. Con ese abuso, esa agresividad de tu papá, de tu mamá, ese dolor de tu hermano, ese pensamiento de suicidio. Podés vivir con esta situación y caminar con esta situación y vivir hasta que el Señor venga y te encuentre así, o ser sanado. Al ser sanado, vos abrís tu corazón, tenés tu Getsemaní, abrís tu corazón y dejás que Jesús sane. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Se acuerdan de José, el soñador? Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. José dice, ustedes me tiraron al pozo, ustedes me vendieron a mi papá, que a mí me había comido un animal. Ustedes hicieron todo para que a mí me vaya mal, pero Dios todo esto lo cambió para bien. Cuando uno abre el corazón, tu pariente, tu tío, tu sobrino, tu vecino te hizo mal. Sí, te hizo mal. Terminó tu infancia. Te robó tu inocencia. Tu papá, sí. Ese papá que vino alcohólico que te pegó. Ahora Dios, si vos se lo entregás, todo eso, Dios lo transforma para bien. ¿Cómo, pastor? Yo no quiero la palabra de Dios. Y todo lo que Satanás haya hecho y esté haciendo en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus hijas, en tu esposo, en tu vida, todo eso, si lo entregamos a Dios y leemos con Getsemaní, todas esas cosas Dios las transforma para bien, para su gloria. Créelo. Entregar a Dios esa tristeza, esa traición, entregar a Dios ese abuso, entregar a Dios esa adicción, entregarle a Dios tu desprecio, tu dolor, entregáselo a Dios. No tomé la primera opción, tomé la segunda, abrí tu corazón a Dios. No sigas caminando con esa mochila. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por esta razón, porque Dios está con nosotros siempre. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa que Dios tiene para sus hijos. A ese que abre su corazón, a ese que le cuenta su tristeza, a ese que le da su carga a los pies. ¿Qué mejor lugar que estar a los pies de Cristo? ¿Qué mejor lugar? Como el Carlos predicó el domingo pasado. O el otro domingo. ¿Qué mejor que estar en la mesa de Dios? Podés tener un montón de despertares. Podés tener un montón de historias, pero cuando estamos en la mesa de Dios, somos todos iguales. Porque Dios transforma todas las cosas para el bien. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice así la palabra de Dios. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¿Por qué necesitamos Getsemaní? Así que acerquémonos confiadamente, acercarte al trono, acercarte a la presencia de Dios. Acerquémonos a Él, pero confiadamente, porque va a venir su momento donde Él te va a mandar un ángel. Jesús estaba ahí. Se sentía solo. Jesús estaba en el Getsemaní
Pero dice que Dios mandó un ángel para fortalecerlo. No un ángel para evitar que no pase por un momento de tristeza. No es que Dios te va a mandar un ángel para que no pases por el sufrimiento, para que te acompañe en el sufrimiento. Yo no te voy a predicar nunca un camino de rosa, porque Dios no me lo dice en su plan. Pero sí te voy a predicar que Dios te prometió y te prometió que Él está con nosotros siempre y en todo momento. Aun cuando el pastor se quedó dormido, aun cuando los líderes se quedaron dormidos, pero Jehová, Dios, está con nosotros para siempre. Gloria a Dios, a su palabra. Él está con nosotros para siempre. Es su promesa. Ahora, para que eso suceda, número dos, para que eso suceda, ¿qué pasa? Tengo que creer que Él está con nosotros. Tenemos que creer. Es fundamental. Cuando vos estás en el Getsemaní, tenés que creer que cuando vos estás arrodillado, Dios te está escuchando. ¿Cuántas veces pasa que Satanás mete el pensamiento en tu cabeza y dice, habla y llega tu oración al techo? Dios no te escucha, mira lo que hiciste. Pero Dios está ahí. Tenés que creer que Él te está escuchando, aun cuando vos creas que no pasa nada. Aun cuando creas que parece que está hablando al divino botón y perdón la expresión. Pero Él está ahí. Pero tenés que creer que Él está ahí. Tenés que creer que cuando Dios está hablando a través de una predicadora, a través de una persona, es Dios hablando a través de esa persona, pero cuando vos tenés un corazón puro, ese ángel te cruza el brazo. ¿Qué me puede decir? No estás creyendo. No estás creyendo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Creer a su palabra es fundamental para la fe. Hemos tenido todo un año de fe, donde el Señor nos enseñó que era fe inquebrantable. Pero no es una serie más, no es algo más. Es que al que cree es todo posible. Pero cuidado, que Jesús fue posible, pero tuvo que pasar por la cruz. A Jesús le dio la victoria el creer que el Padre le iba a dar la victoria. Pero se encontró solo. Va el momento que nos vamos a encontrar que estamos solos. Y es doloroso. Pero Dios está con nosotros. Él me entiende. Él está. Pero tenés que creer que Él está. Tenés que creer que Él recompensa al que lo busca. Tenés que creer en su palabra. Tenés que leer su escritura y entender y creer en su palabra. El tercer punto para que esto suceda, para que esto pase, es importante la obediencia. Obedecer. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Y el ángel se le acercó y le dijo, vamos, está la cruz. Vamos. Sale el ángel y dice, mirá, vamos para acá. No, vamos, ahí está la cruz. Pero yo te pongo, no estás solo. Vamos. ¿Qué está pasando? Descansa. Vamos, yo te pongo. ¿Qué está pasando? ¿Te dejaron? Yo te diciendo, yo te pongo, vamos. ¿Y tenés tu hijo en adicción? Vamos, ¿crees que estoy con vos? ¿Crees que yo lo ayudo al que me busca con fe? Pero obedece mi palabra. Pastor, me cuesta. Hasta acá venía viendo. Sin obediencia no hay bendición. Obedecer. Guarda que obedecer. Jesús tuvo que obedecer la cruz. Yo no te pido que obedezca la cruz.
porque hubo un solo sacrificio que hizo Jesús. Pero yo te pido que tengas su palabra, que perdones, que te juzgues, que honre al que te honra, que sea como el centurión, sabe estar bajo autoridad. Porque el que sabe estar bajo autoridad es bendecido. Es fundamental la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 23, dice así la palabra de Dios: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará verdaderamente a él, y haremos nuestra morada. Esto es un versículo, ya lo digo otra vez, cuando a veces repito versículos, son versículos que amo, todos los versículos lo amo. Pero dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Y le dice: vendremos a él y haremos. Vendremos no me habla de una sola persona. Vendremos me habla de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si obedecemos su palabra, el Dios Trino habita en mi vida. El Dios Trino, cuando oro en el Getsemaní, ahí está el ángel, está Jesús, está Dios, está la Trinidad. Él es el que me abraza. Es Él que me dice: vamos, vamos, los tres. Vamos, Feli. Vamos, levántate de ahí. Yo te seco las lágrimas. Levántate de ahí. Vamos juntos a caminar. Eso es un momento difícil. Pero tenés que creerle, tenés que ser obediente. Número 4, para que esto suceda. ¿Qué me pasó una? No, vamos al punto 4, Marcelo. O no está, no hay punto, me comí el punto 4. Perdona, fui yo. Punto número 4, yo también lo tendría que estar, es la alabanza. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita cuando estamos tristes, estamos angustiados. Yo creo que los adoradores tienen algo especial. Porque ellos pueden leer la palabra, ellos pueden orar, ellos hasta pueden predicar, y encima cuando están ahí empiezan a adorar en la presencia de Dios. Ahora, como yo, bueno, no la presencia en otros días, ¿no? Yo quiero adorar y las letras si me acuerdo, ¿no? Y si me acuerdo, solo me dice: la cambiaste, y bueno, el espíritu que está renovando, soy creativo. Le pero le sigo hablando al Señor. Es tan lindo cuando estamos en el Getsemaní, cuando estamos alabando, cuando estamos adorando. Nosotros en el grupo de los hombres orábamos, leíamos la palabra, pero ahora Dios nos vamos a lista. Y tenemos a alguien que toca la guitarra y nos hace adorar. Así que adoramos al Señor y nos lleva a la presencia. Está bueno, buenísimo. Buenísimo. No tenés guitarra, cantarle con el corazón. Pero qué lindo. Porque Dios está en alabanza, dice el Salmo, ahora sí, Salmo 100, versículo 2 y 4, Salmo 100, versículo 4 dice: preséntense ante Él con cántico, con júbilo, entren en sus puertas con acciones de gracia, vengan a sus atrios con himno, con alabanza, alaben al Señor. Qué lindo que es el momento de alabanzas. Qué lindo cuando su pueblo, usted no sabe cuando estamos adorando y alabando a Dios todo el mundo. Qué lindo que es. Aun cuando al lado del pastor piña como lo loco y me aplaude. Si ustedes hacen así, el pastor junto con las manos, no tienen coordinación ni con los brazos. Pero bueno, adoro al Señor junto con ustedes. Así también. Yo me quiero adorar con ustedes porque es tan lindo adorar al Señor juntos. Porque donde estamos adorando, vengan, dice el Señor, entren con acción de gracia y alabanza, canten himnos de alabanza, escuchen canciones, grábense en las letras, las palabras de Dios en las letras. ¿Saben cuántas veces mi corazón estaba afligido, estaba triste? Y vino una alabanza. La otra vez pasó eso en el grupo pequeño. No se dan cuenta, pero soy yo el que da ahí la meditación. Y en un momento, estaba ahí.
Y le digo al salmista, ¿podés cantar esta canción? Hay una canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, lo retiro por favor. Eso, Señor, te tengo a ti, lo tengo todo. Es verdad. Es que cuando sentimos tristes, angustiados, lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Mi Padre, mi Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y empezaron a cantar solamente y yo me quedé y pude ir adorando a Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, qué precioso. Es una alabanza que la tengo en mi corazón. Varias. Pero cuando algo pasa, algo sucede, el Espíritu Santo saca de mi baúl. Me hace tal vez esa canción. No la sé toda la letra, pero sí esa parte. Esa parte es justa necesaria para rendirle a Dios en momentos difíciles. Dice Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: pero el Cordero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. ¿Qué pasa cuando yo no escucho alabanza? ¿Qué pasa cuando yo no leo la palabra? Cuando estás pasando un momento difícil, cuando estamos pasando un momento de tristeza, de angustia, ¿qué saca el Espíritu Santo de tu baúl? ¿Qué saca? ¿Netflix? ¿Novela? ¿Qué puede sacar? Dice que Él mandará el Espíritu Santo. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, Dios le mandó un ángel para que lo fortalezca, para que lo estaba por venir. Por eso necesitamos el Getsemaní, por eso necesitamos leer su palabra, por eso necesitamos adorar, alabar. Todos necesitamos un Getsemaní, todos necesitamos un lugar de oración, un lugar de contención, un lugar donde te escuchen, donde vos escuches. Un lugar donde alabemos, adoremos a Dios. Y quiero terminar con este salmo. Salmo 23, capítulo 4. Salmo 23, capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Aún si voy por valle tenebroso, no temeré ningún mal, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortarán. Aún si voy por valle tenebroso, no temeré ningún mal, porque tú estarás a mi lado. ¿Cuál es tu valle? ¿Cuál es tu valle más profundo? Dios está a nuestro lado. Él no nos dice que nos sacará del valle. Él no dice que nos acompañará en el valle. Yo no sé cuál es tu valle, no sé cuál es tu dolor, pero sí en esta mañana quiero decirte que caminemos juntos. Que hagamos este momento en ese mañana, en este lugar. Adoramos, escuchamos la palabra. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar al Padre. ¿Dónde está? Ponte de pie y vamos a adorar juntos. Creyendo que Jesús, el Espíritu Santo, está en medio nuestro. Creyendo que Él te escucha. ¿A quién iremos si solo tú te escuchas? Al que cree